Agustín Echevarne, es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuánto verso, cuánto relato vacío nos han metido en la cabeza, como el picaceso, ¿no? Con el tema del género y las mujeres, y fíjate qué realidad tremenda, ¿no? ¿Cómo te va, Agustín? Buen día. Nacho saluda. Buen día, ¿cómo estás, Nacho? Un gustazo hablar contigo en este día maravilloso que tenemos acá en Buenos Aires. Sí, realmente. Se fue el viento y apareció el sol, todo junto. Totalmente, está espectacular. Agustín, cuánto verso, ¿no? Sí, mucho verso, pero lo interesante es que las cosas están cambiando, ¿viste? Más allá de todos los ruidos, lo que va a hacer en el Congreso durante la semana, ¿viste? Que sacaron esta ley que va a salir vetada, por supuesto, por el presidente. Sí, ayer lo confirmó tempranito. Sí, porque es una absoluta demagogia. Estos tipos, durante el gobierno kirchnerista cayó 30% de las jubilaciones en términos reales. Y digamos que no estaban haciendo ningún ajuste, estaban despilfarrando por todos lados. Es decir, en vez de pagarle a los jubilados, se afanaban la plata por todas partes. Y ahora se hacen los buenos y dicen que le van a pagar a los jubilados con plata que no hay, ¿no? Y te genera un déficit fiscal, lo cual te aumenta el riesgo país, todo lo que sabemos. Y tenemos del otro lado un presidente que la verdad está haciendo una tarea impresionante, porque uno puede discutir, puede no estar de acuerdo con todo, yo estoy en desacuerdo con Lijo, podemos, y me parece bien decir todas las cosas en las que estás en desacuerdo, pero tenés que mostrar el impresionante trabajo que están haciendo para desarmar todas las infinitas regulaciones. Estuvo buenísimo el discurso del presidente que mostró, empezó a preguntar cuántas regulaciones creen que pusieron los kirchneristas en los últimos 4 años. Y la gente iba diciendo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, no, 80.000 regulaciones, ¿ok? Entonces están desarmando eso todos los días están tratando de hacer una economía más libre, más competitiva. O sea, están haciendo una tarea titánica, por supuesto con 1000 problemas, con falta de equipos, con todo lo que podamos criticar que quieran, pero la dirección es la correcta. Y eso es impresionante. Finalmente tenemos un equipo de gobierno que está trabajando en la dirección correcta de liberar la economía. Ahora van a empezar a bajar impuestos en septiembre, que es muy importante, es clave. Empieza con el impuesto país, que va a bajar 10 puntos. Eso va a aflojar la inflación ese mes, obviamente, porque, digamos, ya son temas que son los que ahora falta empezar a hacer para que la Argentina sea competitiva. Seguir desregulando y bajando impuestos. Coincido, ayer veía, salió un escándalo en ANSES de Alberto y Cristina, después en la semana eliminaron el adelanto en IVA y ganancias para los comercios con tarjeta y con débito, que eso también va a bajar los precios, va a dar más plazos. Hay un montón todos los días, pero claro, vemos los Lustó de la vida, los radicales, toda esta gente que se ha juntado, que ha votado con el kirchnerismo, que todo... Bueno, yo me enteré que en San Isidro, el bloque kirchnerista votó en contra de la ley del RIGI, después salió aprobado, pero fíjate, se oponen a un régimen que justamente deja fuera del cepo a que una inversión en la Argentina. Son unos chantas, Agustín. Bueno, porque en el fondo lo que está pasando es que saben que si le va muy bien al gobierno, el radicalismo, el PRO, todos van a perder votos. Y finalmente lo que quieren son votos, porque los votos son cargos y los cargos son plata. Entonces, y es capacidad de distribuir. Además, ¿viste para qué usan los cargos? Porque muchos utilizan los cargos para dárselos a una fulanita, ¿no? Que consigue después, ¿no? Con favores sexuales a cambio. Pero si eso lo decía el presidente, de ahí para abajo, ¿sabes la cantidad que hay de eso? Hay muchísimo. Y es lamentable, pero es así. Ni que hablar los gobernadores, o sea, realmente Argentina tiene un problema. Nuestra justicia no funciona. Y no funciona porque ¿quiénes son los que nombran los jueces? Bueno, tienen que estar con acuerdo del Senado o del Consejo de la Magistratura, que también tiene una fortaleza el peronismo en estos últimos 30 años que fue impresionante. Entonces han controlado la justicia. Como controlaban la justicia, se sienten impunes. Esa es la realidad. Y han hecho una cantidad de falcos descomunales. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de transformación enorme. Creo que estamos en una etapa de revelación, como a veces dice Milei, porque la gente se empieza a dar cuenta que los políticos no son los que te van a salvar. Ningún político, Milei tampoco. O sea, cada uno se tiene que salvar, cada uno tiene que trabajar, cada uno tiene que educar su mente, entrenar su cerebro,
¿no? Entrenar su disciplina, su autocontrol, su capacidad de generar riqueza, su creatividad, su imaginación, ¿sí? Hay que sacarse de la cabeza que los políticos te van a salvar. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Los políticos te sacan plata. Esa es la realidad. La jubilación es la principal estafa descomunal, pero de lejos, y no de este gobierno, tampoco del gobierno anterior, desde hace mucho, desde que se puso la jubilación en la época del primer Perón, pero incluso antes de Perón, desde que lo puso Bismarck en Alemania. Siempre y en todo lugar, la jubilación obligatoria es una estafa. Te sacan Agustín, plata. Acá se afanaron las cajas, quebraron las cajas, quebraron las FTP, se las apropiaron, hicieron pelota todo. Nacho, el sector es así. Nacho, eso pasó en todo el mundo. Cuando Bismarck puso las jubilaciones, la gente tenía una expectativa de vida de 47 años. Entonces te puso las jubilaciones a partir de los 60, cuando ya quedaban pocas personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Durante muchos años le sacan la plata a todo el mundo. Y entonces lo que hacía Bismarck es que se quedaba con ese dinero el Estado era rico, el Estado soy yo, como decía Luis XIV, y entonces con ese montón de dinero empezó a ser el famoso Estado benefactor alemán. ¿Sí? Y fue de derecha, empezó en la derecha el Estado benefactor. Y ese Estado benefactor con el Estado fuerte, ¿no? Y la gente pobre, porque lo que hacen es roban a la gente todos esos ahorros con la idea de que después hay unos pocos jubilados y yo los mantengo a los jubilados que quedaron desde los 60 en adelante. Esa estafa que generó Bismarck la hizo toda Europa y después la hicimos en Argentina. Y es una inmensa estafa. Yo hice el cálculo de cuánto te sacaban a un salario mínimo, lo hice hace como 10 años, hice un video que pueden encontrar en YouTube. Vos encontrabas que con el salario mínimo que estaba hace 10 años, porque ahora es menor, pero yo lo hice con el cálculo hace 10 años, y con lo que te sacaban entre el sindicato y la jubilación obligatoria, que te sacan 30% de todos tus sueldos, ¿te imaginas lo que significa eso? Es una corrupción descomunal, te roban el 30% de todos tus sueldos toda tu vida, pero la gente muchas veces no sabe de finanzas, y no comprende que ese ahorro puesto al 5% anual, no a una tasa descomunal, al 5% anual durante 40 años, porque te roban desde los 20 a los 60, te van sacando, y el equivalente, con eso me metía en Mercado Libre y buscaba casas, o en Zona Prop, y buscaba casas de $46.000, $50.000, y conseguía 6 casas con cochera en el conurbano bonaerense. Buscaba casas con cochera para saber que es una clase de una persona de ingresos medios, ¿verdad? No es una posílica, es una casa con cocheras pequeñas, pero con cochera. Entonces conseguías 6. Eso significa que si en una familia tenés 2 sueldos mínimos, porque también trabaja tu pareja, 12 casas. Y entonces 12 casas. Eso es lo que te sacan. Te sacan la posibilidad de progresar, te roban. Por eso la gente es pobre, porque el Estado te roba. El Estado es un estafador serial. Estafa a las personas porque les roba los ingresos con la jubilación obligatoria en primer lugar. Después te pone 156 impuestos. Después se endeuda y estafa a los extranjeros que prestan a Argentina. Hicimos 9 defaults. O sea, estafamos a los argentinos, estafamos a los extranjeros. El Estado estafa a los argentinos y el Estado estafa a los extranjeros. Y despilfarra de una manera descomunal, y después se hacen los buenitos y te dicen que lo hacen por los jubilados. Te dicen que la jubilación es un beneficio social. Es una estafa inmensa, y te dicen que es un beneficio social. Y lo peor de todo es que lograron que la gente se lo crea, y que la gente tenga miedo de usar su propia jubilación, cuando la propia jubilación es infinitamente mejor que cualquier cosa que te haga el Estado. El Estado te estafa. Y además, toda esa plata que junta el Estado, después la despilfarran y juntan dineros para repartir cargos políticos. Los cargos políticos les permiten tener más votos, más cargos políticos, mayor robo, te ponen más impuestos, y esa estafa permanente es lo que la gente se está dando cuenta. La gente se está despertando, finalmente se dan cuenta que el Estado es chorro. Pero esto lo decía el propio Juan Bautista Alberdi, que te decía, el enemigo de la propiedad privada
no es el ladrón privado. El ladrón privado te saca un poquitito. El verdadero enemigo de la propiedad privada es el Estado, es el ladrón permanente, el que se mete en el bolsillo todos los días de tu vida. Pero eso lo decía el padre de nuestra Constitución, que la tenía clarísima. Claro, si no están los Grabois de la vida, los Berigoni, procesados por corrupción con fondos para supuestamente los pobres, ¿no? Los organismos sociales, ¿no? Las organizaciones sociales, hasta ellos están procesados ahora por malversar, digamos, es todo un círculo, digamos, vicioso, ¿no? Sí, ¿y sabes cuál es lo que decía Alberti y cuál es el otro lugar donde roban de una manera descomunal? La aduana. La aduana, todas las regulaciones de la aduana. Ese es otro, pero ya lo decía Alberti hace 150 años, te multiplican las regulaciones para robarte, porque cuando te multiplican las regulaciones y esto es lo que está desarmando este gobierno. La cantidad de desregulación que está haciendo en la aduana es enorme. La cantidad de cosas que te pedían, cuando querías importar una máquina usada, necesitabas mandar un ingeniero a China. O sea, un disparate descomunal. Si vos sos un empresario y querés comprar una máquina, ¿qué se mete el Estado? Compra la máquina. El Estado puede controlar, en todo caso, no sé, que no estafes a la gente. ¿Quién va a saber más que vos, no? ¿Quién va a saber más que vos que compras la máquina? No. Y la última vez que ahora están todos preocupados, Agustín, todos preocupados con el cepo. Ay, bueno, ¿cuándo hay que sacar el cepo? ¿Cuándo sacan el cepo? Para mí lo hacen por maldad, quieren que tonta sea loca, pero viste que están todos preocupados con eso ahora. Bueno, y yo también, yo quiero salir del cepo. ¿Y el presidente también? ¿O acaso pero creen que Milei no quiere? Pero a vos te creo. En cambio, algunos que están preocupados, insistiendo con eso, no. Bueno, porque fíjate que ellos lo pusieron. O sea, el kirchnerismo puso el cepo, Macri lo sacó y lo volvió a poner. Porque el cepo actual lo volvió a poner Macri. Lo puso Macri al final de su gobierno. Lo que pasa es que Fernández no lo sacó en todo su gobierno. Y después, por supuesto, lo agravaron, porque el cepo acá es cepo cambiario, pero es cepo para remitir divisas al exterior, pero también había cepo a las importaciones, había cepo por todos lados. Entonces, la realidad es que el cepo no es, lo saca un día 100%, lo están sacando todos los días de a poquito, y es verdad que es de a poquito, y que por ahí me hubiera gustado hacerlo de pronto, ¿viste? Y Javier tiene un punto y dice, yo estoy de acá arriba y tengo que pagar las cuentas, ustedes de afuera me pueden decir, sáquenmelo en un segundo, y bueno, yo se lo digo, lo voy a seguir insistiendo, pero tengo claro que él es el que está ahí arriba con Caputo haciendo una tarea súper difícil, ¿no? Y creo que hay que apoyarlos, aun cuando no estamos de acuerdo en todo. De nuevo, yo no digo que hay que estar de acuerdo en todo, para nada. Yo creo en el pensamiento crítico, creo en el debate, creo que hay que mostrar las diferencias que puedes tener, ¿viste? Eso a mí me parece bien. Lo que pasa es que creo que también hay que reconocerle la inmensa tarea que están haciendo y reconocer que vos no salís adelante en 8 meses, ni siquiera en un año. Acá vamos a seguir haciendo y seguir pidiendo que sigan desregulando y que sigan bajando impuestos durante los 4 años. Cuando hablemos dentro de 4 años, ojalá sigamos hablando, Nacho, al final de este periodo, no va a haber terminado toda la transformación que hay que hacer. Yo hace más de 4 años que te llamo y no aflojo nunca, y no te doy respiro, así que yo te voy a seguir llamando. Entonces, dale. No tengas duda. Agustín, como siempre, gracias por tu tiempo, por tus claros conceptos, coincido plenamente, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Muy buen fin de semana para ti y para todos los que están escuchando. Gracias, abrazo Agustín. Grande. Gracias, Agustín. Un capo. Agustín Echevarne es uno de los integrantes, uno de los directores de la Fundación Libertad, pero es un economista de enorme dimensión, un capo. Fue muy lindo escucharlo.